Hola, buenos días. Vamos a continuar la exposición que estábamos haciendo de la fenomenología de Husserl. Habíamos visto cómo con la fenomenología de Husserl se introduce una nueva concepción del conocimiento que parte de Kant. Y en ese sentido la fenomenología pues, es diferente, como ya dijimos, de otros movimientos como el positivismo o el marxismo. Y habíamos visto cómo Husserl trata de definir un nuevo método de conocimiento llamado el método fenomenológico, y imitando a Descartes, pues introduce una serie de reglas para desarrollar este método que habíamos visto que eran principalmente tres principios, ¿no? Primero es la apogée, la necesidad de hacer tabla rasa de las teorías anteriores, de cualquier prejuicio, cualquier teoría previa, para partir de una descripción del conocimiento que se atenga lo más fielmente posible a la experiencia. En ese sentido, por eso Husserl es enemigo dentro de la idea general de los positivistas de una filosofía especulativa que no tenga en cuenta la experiencia suficientemente. Y en ese sentido, Husserl pues introducía este primer principio de la apogée. Segundo principio que habíamos visto era la reducción fenomenológica. La reducción fenomenológica consiste, según Husserl, en dirigir la mirada no a los hechos en el sentido de los empiristas, las sensaciones o la cuestión puramente empírica, sino a las acciones y sobre todo a la coordinación de esas acciones con los fenómenos. Esa es la clave de la fenomenología y lo que lo distingue del positivismo. En ese sentido, Husserl recoge la tradición de la teoría del conocimiento de Kant, lo que se suele llamar el lado activo de la teoría del conocimiento de Kant o de Fichte, ¿no? La idea, lo que llamó Marx, el lado activo del idealismo, que él tanto apreciaba, ¿no? Aunque el problema es que después Marx no desarrolló una teoría del conocimiento. Aunque tiene aspectos interesantes, como veremos, el marxismo, en tanto que va a reivindicar el papel del trabajo, ¿no? en relación con el conocimiento social, y sobre todo el papel del obrero, de las manipulaciones para transformar el mundo, etc. Pero esto Marx lo incorpora sobre todo desde un punto de vista sociológico. Aquí vamos a centrarnos en el punto estrictamente epistemológico, la explicación del conocimiento, que es el que hace Husserl. Entonces, Husserl recoge esta tradición que viene de Fichte y de Kant. Fichte está más acentuado todavía que en Kant, de que el conocimiento, lo esencial del conocimiento se capta por una especie de intuición intelectual, que debe captar no los hechos, sino las acciones. Lo principal son las acciones en el conocimiento, lo que después dirá Piaget, como veremos. Pero en fin, ya lo había afirmado Fichte cuando distinguía, lo que pasa es que no lo pudimos desarrollar aquí. Fichte distinguía entre hechos y acciones. En alemán el hecho se hizo con la palabra Tatsache. Fichte se vio obligado a inventar una palabra nueva, Tathandlung, Tathandlung, para denotar las acciones. Y decía Fichte que frente a Kant, además de una intuición sensible que son los hechos, Tatsache, habría que introducir una intuición intelectual, que sería la que capta las acciones, Tathandlung. No lo puedo escribir aquí porque no tengo enterado.
pero en fin, lo pueden buscar en mis libros. Suelo citar estas palabras alemanas. En ese sentido, lo que hace la fenomenología entonces es partir de una intuición, pero no de una intuición sensible, como era la intuición de los empiristas, ¿no? De los hechos, los sense data, los hechos sensibles, de los sentidos, sino de la fenomenología parte de la necesidad de introducir una intuición de las acciones, una intuición intelectual que llamaba Fichte, una intuición de las acciones, pero incluso va más allá de que Fichte, porque exige una correlación de las acciones con los hechos, con las representaciones, con los hechos para formar la representación, con los fenómenos para formar la representación, ¿no? En ese sentido, a esto lo llama Husserl con un término técnico que es el a priori de correlación. Tiene que haber previamente una consideración de que hay una correlación. No podemos explicar el conocimiento solo partiendo del objeto, como hacía Aristóteles, o partiendo principalmente del sujeto, como hacía Kant, sino de la correlación de ambos. Y en ese sentido, esto es lo que Husserl llama una reducción fenomenológica. Si no se adopta este punto de vista, no se puede seguir. Es decir, la idea de la reducción fenomenológica es importantísima. Llegó incluso después Piaget, que es crítico de la fenomenología Sigmarot, admite esta necesidad para captar lo que llama Piaget las estructuras, como veremos. Estas estructuras no se captan empíricamente por observando solo los hechos, hay que fijarse en las acciones y en las coordinaciones de acciones, dice Piaget. Pues esto es lo que está diciendo Husserl aquí, ¿no? Es decir, el segundo paso del método, la reducción fenomenológica. Con esa reducción vamos construyendo, vamos describiendo, porque en principio Husserl se limita a describir lo que ve, lo que aparece, ¿no? A la vista. Y en ese sentido, en esa descripción se va constituyendo los objetos. Pusimos el ejemplo de la naranja, que había puesto Ortega y Gasset, y que se había reflejado en la novela de Luis Martín Santos, Tiempo de Silencio, ¿no? Que hay una descripción ahí de las conferencias de Ortega en Madrid en los años 50, y en ese sentido veíamos como esa descripción de la percepción de una naranja es más compleja de lo que quería el empirismo. Es decir, nosotros para percibir una naranja no solamente tenemos que percibir las sensaciones que nos vienen de la naranja, sino que es importante coordinar esas sensaciones con los movimientos de los ojos, con el punto de vista que tengamos. Una naranja no la percibimos hasta que no la vemos por todos los lados. Es decir, y no solamente los ojos, también puede incluir el tacto, el olfato, porque nosotros sabemos que es una naranja por una serie de características, porque tiene la cara que vemos es de color naranja granulada, pero también tenemos que ver la cara posterior para tener la idea de que la naranja es una esfera. Además, el sabor, el olor, hay que tocarla, porque si no podía ser una naranja falsa que nos engaña. En ese sentido, todas estas descripciones fenomenológicas son las que son necesarias para captar la intuición fenomenológica naranja. ¿Sí? Cuando hacemos esto, describimos mejor que hacían los empiristas cómo percibimos el acto, los actos, múltiples actos, ¿no? Porque Husserl aquí incluye la necesidad de que hay que cambiar de puntos de vista para captar una cosa. No podemos captar una cosa solamente desde un punto de vista, porque podemos captar falsamente algo, confundir un hombre con un maniquí, por ejemplo, dice Husserl, cuando lo vemos de lejos. Nos parece un hombre, pero cuando nos acercamos al escaparate nos damos cuenta que es un maniquí. Es decir, que es necesario una variación de los puntos de vista. Esto es muy interesante dentro de la fenomenología, todos los ejemplos que pone Husserl para explicar cómo captamos un objeto, ¿no? Porque lo que captamos no son las sensaciones, sino el objeto mismo. No son solo las sensaciones, son las sensaciones articuladas por las acciones del sujeto en correspondencia, ¿no?
una especie de a priori de correlación. Bien, una vez que se da este segundo paso, Husserl incluye un tercer paso que sería la reducción, llama él la reducción eidética, o cómo se capta no solamente la apariencia del objeto, sino lo que es, la esencia del objeto, como decían los antiguos, ¿no? Y en este sentido, Husserl pone el ejemplo que decíamos de cómo se capta un cubo, ¿no? Un cubo el cubo de Rubik, por ejemplo, ¿no? Un cubo, que es un objeto geométrico. No es como una naranja, que es un objeto natural, es un objeto fabricado por los humanos, geométrico, ¿no? Implica unas relaciones geométricas y en ese sentido son relaciones esenciales, no son relaciones fenoménicas, sino esenciales, ¿no? Ideales, diríamos, ideales, no naturales. ¿Cómo captamos la esencia de un cubo, lo que es un cubo? ¿Cómo llegamos a comprender realmente que tenemos la idea del cubo? Del cubo de Rubik, ¿no? Entonces ahí es el ejemplo muy conocido de Husserl, ¿no? Que dice que para captar lo que es un cubo primero hay que percibirlo, ¿no? ¿Y cómo lo percibimos? Pues cuando vemos el cubo, por ejemplo, un cubo situado en un espacio, lo vemos, pero dice, cuando vemos el cubo, nosotros no vemos nunca el cubo entero. Y esto es más claro que el caso de la naranja. Nosotros nunca vemos las 6 caras del cubo. Podemos ver una sola cara, entonces lo confundimos con un cuadrado. Cuando vemos 2, podemos ver 2, pero si lo giramos un poco más, podemos ver 3, pero nunca podemos ver a la vez, en el mismo instante, más de 3 caras. Para tener la idea del cubo, ahí se ve la necesidad de dar la vuelta y verlo por la otra cara, por la otra parte. O si el cubo está colgado, por ejemplo, de un hilo, el techo, tenemos que desplazarlo y verlo por la otra parte. Si lo tenemos en nuestras manos, pues basta con girarlo, hacer giros al cubo. Entonces, como un niño, ¿cómo entiende un niño lo que es un cubo? Pues primero ve una cara, lo gira, ve 2, 3, hasta que girándola va viendo, coordinando las acciones, los giros, con las caras, con las percepciones, llega un momento que comprende que ya no hay más que 6 caras. Porque le da todas las vueltas, llega un momento que se repiten y entonces cuando capta esto, dice Husserl, cuando nos damos cuenta que el cubo tiene 6 caras y no tiene más, esto dice Husserl, se capta de golpe, de repente, como una idea feliz, ¿no? Dice, tenemos una intuición de lo que es el cubo esencial, porque captamos su esencia, la esencia del cubo, que es una construcción geométrica, tiene 6 caras, los ángulos que sean y tal. Pero una vez que captamos y tiene 6 caras y ni una más ni una menos, si no, no sería un cubo. Entonces, cuando tenemos la idea del cubo, dice Husserl. Es decir, aquí aparece una especie de intuición de esencias. El término que usa Husserl es este, ¿no? En alemán, Wesensschau, ¿no? Wesen es esencia, W. Schau, el verbo schauen es mirar, ¿no? Intuir, mirar, como en inglés look, ¿no? Pues cuando yo capto el cubo y después de los giros capto su esencia, ¿no? Y en ese sentido, según Husserl, aquí habría una especie de renovación del platonismo, ¿no? Las ideas, lo que decía Platón, ¿no? Que decía que los objetos matemáticos no se captan por los sentidos, que es necesario otro órgano que es la razón, solo se capta por la razón, porque pertenecen al mundo de las ideas, ¿no? Esta idea del platonismo consistía en esto. ¿Cuál es la diferencia de Husserl? Que el platonismo de Husserl no requiere, diríamos, otro mundo, un mundo ideal, diferente de este, donde están separadas, ¿no? Un mundo como quería Platón. Esto es una especie de idealismo de Platón, ¿no? De creer el mundo ideal de Platón. Este mundo ideal no estaría en otro mundo, según Husserl, estaría en este. Y
y podemos captar ese mundo ideal y con este método, ¿no? Que sería una combinación de experiencia con acciones que nos dan el resultado de la captación de la estructura del cubo. Una vez que sabemos lo que es un cubo, ya podemos distinguirlo perfectamente de lo que no es un cubo. Esta es la idea central de Husserl, el ejemplo más brillante que tiene, ¿no? Para explicar cómo captamos esencias. Es decir, no solo la apariencia, sino cómo captamos la esencia de un objeto, lo que el objeto es, la cosa, lo que es una cosa en sí misma, podemos tener acceso a su esencia. Esto, claro, también diferencia a Husserl de Kant, porque Kant suponía que no podemos captar lo que son las cosas en sí, mientras que Husserl dice que sí, que podemos captar las... Porque, claro, Kant solo admite un conocimiento fenoménico, no un conocimiento, las cosas es un conocimiento neuménico, de otro mundo, diríamos, mundo interior. Pero Husserl habría desarrollado un método por el cual se puede captar lo que una cosa es en sí, la esencia de esta cosa, el ser de esa cosa, su esencia. Y en este sentido esto pues, hizo que algunos viesen en Husserl una especie de renovación de la tradición platónica, de la filosofía, la captación de las esencias, todo este lenguaje que había sido criticado por el positivismo, diciendo que las esencias eran entidades metafísicas, que no se podía tener experiencia de ellas, y que eran nombres, el nominalismo. Husserl introduce un método por el cual se puede decir que se pueden captar la esencia que no es metafísica, que es un método experimental, positivo, que no es un método especulativo, es un método de una experiencia que dice Husserl que todo el mundo puede hacer. Lo que pasa es que hay que saber describir esa experiencia, que es lo que no sabían describir los empiristas, que hacían una descripción mala de lo que es la experiencia de la captación por ejemplo, de un cubo. Y en ese sentido, por eso Husserl introduce este método, esta explicación, que introduce una filosofía más compleja, no más profunda que el positivismo. Bien. Después Husserl suponía también que habría una cuarta reducción, ¿no? Que era lo que llama él la, la reducción trascendental. Porque este sería el cuarto paso de su método, ¿no? En principio, porque habla de una reducción trascendental. Porque Husserl precisamente en su segunda obra importante, en Ideas para una fenomenología pura, que publicó en 1913, y que realmente aquí es donde con esta obra Husserl tiene una gran influencia y que aparece un reconocimiento, diríamos, en el mundo académico, y aparece la creación de su escuela y tiene varios círculos de discípulos, y en ese sentido pues aparece el éxito de Husserl, tiene lugar pues 2 o 3 años después de esta publicación, en torno a la Primera Guerra Mundial, es cuando la fenomenología surge en toda Europa, se pone de moda como filosofía, ¿no? Y alcanza el éxito de estas explicaciones frente al positivismo, que ya dijimos que el positivismo precisamente recibió un golpe muy fuerte con la Primera Guerra Mundial, se desprestigia. Entonces, como una filosofía alternativa surge la fenomenología. Y en ese sentido, Husserl recupera entonces, al introducir estos análisis, pues en parte la filosofía de Kant vuelve de alguna manera a Kant, porque supone que entonces, para explicar el fundamento de todas estas esencias que se pueden descubrir con este método y que empiezan a practicar sus discípulos, porque el descubrimiento de las esencias en los objetos, la estructura de los objetos, ¿cómo podemos decir pues que es cómo se capta la estructura de un cubo? Pues si hacemos esto para los objetos matemáticos, también que es lo que realmente más dominaba Husserl, porque por profesión era matemática, y por eso las obras de Husserl están llenas de ejemplos de lógica y matemáticas que son áridos, porque parte de los lectores pues no tienen esta formación, pero sus discípulos entonces empezaron a pensar que se podía también explicar este método para explicar
la esencia de otros objetos, la estructura de otros objetos. Por ejemplo, la estructura de los objetos de la ética. Y en este sentido aparecen discípulos importantes de Husserl como Max Scheler, que desarrolló una ética, una aplicación de este método de conocimiento de Husserl a fenómenos que no eran matemáticos, que eran fenómenos éticos. Por ejemplo, a la explicación de lo que Max Scheler empieza a llamar los valores, ¿no? Los valores, cómo se pueden encontrar, describir los valores morales, los valores éticos. Y en ese sentido desarrolló una ética que fue digamos, después de Kant se supone que es uno de los avances más importantes en la ética filosófica, ¿no? Y sobre todo porque critica a la ética kantiana de formalista, ¿no? Y Max Scheler dice que las estructuras, digamos, los valores, los imperativos, las leyes morales, no son puramente formales, como creía Kant, el imperativo categórico, sino que son estructuras que están encarnadas en las cosas o en las personas. Por ejemplo, los valores morales no hay que estudiarlos como hacía Kant, mirando a unas formas puras, ¿no? Sino que se pueden encontrar observando la actitud de determinados individuos que los encarnan esos valores. Por ejemplo, los héroes que encarnan los valores morales, los santos encarnan los valores religiosos, los genios artísticos encarnan los valores estéticos. Entonces, Max Scheler desarrolló toda una aplicación de estas ideas de Husserl, pero aquí empezó Entonces Husserl creía que todavía había que hacer un cuarto movimiento en el método, que sería la reducción trascendental, porque Husserl remitía la raíz para explicar todas estas esencias al sujeto trascendental, en términos de Kant. Entonces, Husserl pensaba que había que desarrollar un estudio del yo, una egología, que llamaba él, que sería la explicación última por la cual se podía dar la explicación de esas esencias. ¿Cómo se constituían esas esencias? El origen último sería la actividad del sujeto trascendental, que era la idea de Kant también. En ese sentido, la fenomenología de Husserl aquí se dice que dio un giro hacia el idealismo trascendental, porque en principio Husserl seguía una tradición positivista, pero al desarrollar este método se encuentra con que necesita recurrir al fundamento último de toda esta teoría de las reducciones, a una reducción última que sería lo que llama la reducción trascendental, y requiere la idea del ego trascendental de Kant, ¿no? Como último fundamento de toda explicación del conocimiento. Y ahí se dice que Husserl que la fenomenología se convirtió en una especie de idealismo trascendental, un idealismo de la conciencia trascendental, con un método distinto del de Kant o del de Fichte. Ya no es el método dialéctico, sino que es el método fenomenológico, pero al fin y al cabo la fenomenología siguió de Husserl sería inmersa en el marco del idealismo, aunque trataba de superar la división en sujeto-objeto, ¿no? Que es de toda la tradición, intenta superarla por una correlación. Todos estos aspectos son novedosos e interesantes, pero claro, algunos discípulos como Max Scheler vieron, y luego Heidegger, curiosamente los discípulos más importantes de Husserl, vieron en esta actitud un giro que no compartían, ¿no? Que era volver al idealismo, y creyeron que se podía desarrollar este método fenomenológico sin mantener supuestos idealistas, sin volver al idealismo kantiano. Entonces hubo una especie de críticas de estos discípulos a Husserl, de separación de Husserl, de tal manera que Max Scheler, por ejemplo, que estaba muy influido por la filosofía de Nietzsche, y después Heidegger, que también
está muy influido por la filosofía de Nietzsche, que empezó a leerse precisamente en esos años de la Primera Guerra Mundial, es cuando Nietzsche empieza a convertirse en un filósofo famoso, muy leído en toda Europa, y sobre todo en Alemania. Y Heidegger también está muy influido por Nietzsche. De hecho, tiene unos cursos que dio sobre Nietzsche voluminosos, ¿no? Que están publicados, están traducidos, la obra de Heidegger sobre Nietzsche. Y también Heidegger estaba influido, por ejemplo, por filósofos como Kierkegaard, el filósofo danés, que son los precursores de lo que se llamará el existencialismo. Y en ese sentido, el existencialismo y el vitalismo de Nietzsche, como vimos, son filosofías críticas del idealismo, se oponen al idealismo, ¿no? Empiezan a decir que hay que tratar del hombre real, no del hombre ideal, todas estas cosas de Kierkegaard, y del hombre existente, del hombre que existe realmente, no del hombre entendido idealmente. Estas ideas son las que influyen estos dos filósofos, que entonces tomarán la decisión de criticar a Husserl, criticar el idealismo de Husserl, separar el idealismo de Husserl del método fenomenológico y utilizar el método fenomenológico para desarrollar una filosofía cuyo fundamento ya no es el idealismo, sino que es, por ejemplo, el vitalismo o el existencialismo. El caso de Heidegger, por ejemplo, llegó a ser considerado uno de los mayores representantes de la filosofía existencialista, ¿no? Que después influyó muchísimo en Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, ¿no? Que es el que puso de moda el existencialismo en París después de la guerra, después de los años 50, ¿no? Que se convirtió en una moda para que se vea aquí también esto, como estas especulaciones de los filósofos, que a veces parece que son cosas que solamente pueden interesar a los que se ocupan de estos temas, ¿no? Como estas especulaciones de los filósofos son de un efecto muy largo, porque llegaron a influir en las modas de París, de los existencialistas, ¿no? En la novela, por ejemplo, Sartre, las novelas de Sartre tuvieron mucho éxito y están hechas desde una filosofía existencialista. Por ejemplo, también la moda de cómo vestían, la moda que se llama la moda, el vestido, la forma de ir vestidos de negro, la música que se hacía en las boîtes de París, ¿no? En las cavas, ¿no? Los tugurios, ¿no? De los años de la época existencialista. Está todo influido por esta filosofía. Es decir, que una gran filosofía, cuando realmente desarrolla algo profundo, llega hasta las modas más populares, ¿no? Y más se extiende como una moda. Esto ocurrió con el idealismo alemán, con los románticos. El idealismo alemán no se puede separar de lo que fue el romanticismo como moda literaria, cultural, existencial. Pues lo mismo pasa con la fenomenología de Husserl. Está muy relacionada con las modas artísticas de París, de los cafés, de la época de Sartre. Todo esto llega hasta prácticamente los años 60. En este sentido, decíamos que todo esto surge porque hay una crítica, hay una separación en el movimiento fenomenológico de algunos discípulos como Max Scheler o Heidegger, que hacen unas críticas a lo que llaman la interpretación idealista del método fenomenológico por parte de Husserl. Y ellos consideran que se puede hacer una interpretación no idealista de este método. Puede ser utilizado en una interpretación no idealista que daría lugar a una interpretación no idealista, no solo de cuestiones artísticas, éticas o lo que sea, ¿no? Sino también de cuestiones de la propia teoría del conocimiento. Toda la explicación del conocimiento podría ser interpretada de una forma que no fuese idealista, como todavía eran Husserl. Y aquí es donde Max Scheler introduce, claro, no podemos detenernos en esto, pero en fin, voy a hacer solamente una alusión a Max Scheler, porque realmente fue el primero que se dio cuenta que al tratar de aplicar el método
fenomenológico a la explicación de la ética, pues se dio cuenta que si describimos exactamente lo que pasa con las relaciones personales éticas, pues Max Heller dice que nos damos cuenta que en principio no pasan por la conciencia, ¿no? Como por el yo, como pensaba Husserl. Toda relación para Husserl es la relación de un yo con las acciones del yo, los actos cognitivos de la conciencia con los objetos y tal. Max Heller dice que, por ejemplo, en la ética eso no es así, ¿no? Max Heller parte de una idea de la ética que ya no es la ética formalista de Kant, sino que está influido por Nietzsche y Schopenhauer, sobre todo, que introduce frente a Kant, a pesar de que Schopenhauer era un gran admirador de Kant, sin embargo dice que la ética no tiene que ver con esto, sino con, con las leyes de los imperativos abstractos, sino que tiene que ver con la simpatía, con los sentimientos de simpatía o antipatía, ¿no? Ya se había apuntado esta idea en David Hume, ¿no? La idea de Hume que la ética tiene que ver, no es algo puramente racional, sino que es algo sentimental más bien, ¿no? Que tiene sus raíces en las emociones más que en la razón. Y en ese sentido, Max Heller, siguiendo esta idea, pues se da cuenta de que hay que una fundamentación no idealista de la ética, como la de Kant, que serían éticas formales, nos llevaría a una ética que él llama una ética material de los valores. Hombre, habría que tomar el término material no en el sentido de una ética materialista, porque Max Heller no defiende un materialismo, sino de una ética positiva, diríamos, de una ética que no sea especulativa, que no sea de puras formas, sino que parta de la descripción de las relaciones realmente existentes éticas, ¿no? Y en ese sentido Max Heller se da cuenta, por ejemplo, de que la ética, las relaciones éticas derivan de fenómenos previos como son los de simpatía. Todo esto que está de moda ahora de la empatía y todo esto que fue desarrollado por David Goleman, ¿no? Todo el libro de la inteligencia emocional que se puso de moda en Estados Unidos a finales del siglo pasado y que se convirtió en un bestseller y que hoy está muy extendido, la idea de que hay una inteligencia emocional que es distinta de la inteligencia, por ejemplo, puramente formal de las matemáticas y por tanto que esta inteligencia hay que describirla y hay que entenderla con los métodos de la psicología. Todo esto fue anticipado por Max Heller. Max Heller publicó un libro que se llama Estructura y forma de la simpatía. Es un análisis de la simpatía. Los fenómenos de simpatía, de que alguien te cae bien o mal, ¿no? Dice Max Heller, la simpatía originalmente no pasa por la razón, es algo emocional, es más bien intuitivo. El conocimiento emocional es intuitivo. No sabemos por qué una persona a primera vista nos cae bien o mal. Después nosotros intentamos racionalizar esto, porque me cae mal a mí esta persona, o debería caerme bien y haces esfuerzos porque te caiga bien, pero lo que es un hecho originario, digamos, es que el sentimiento de simpatía o antipatía no pasa por la razón, ¿no? Dice Max Heller que Max Heller ahí reivindica aquella frase, pensamiento famoso de Pascal, ¿no? Cuando decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Este famoso pensamiento de Pascal, Max Heller lo interpreta en el sentido de que la ética obedece a una lógica, a unas razones, pero que es diferente de la lógica de las matemáticas o de la lógica puramente formal, que es otra lógica, no es una lógica material, diríamos, una lógica de los sentimientos. Entonces Max Heller creyó que esto se había olvidado en toda la tradición filosófica occidental que identifica con Kant, llega al desarrollo más alto con Kant, que identifica los valores éticos con puras formas de la razón, con la conciencia. Max Weber dice que el origen de las conductas éticas no hay que buscarlas en la conciencia o en la razón, sino en sentimientos inconscientes, que no pasan por la conciencia, ¿no? Como por ejemplo es inconsciente la primera sensación que yo tengo de que alguien me cae bien o mal, a primera vista, no sé por qué.
mejor después lo puedo explicar, pero en principio no, es algo inconsciente. En este sentido, Max Scheler apunta ya a una crítica a Husserl, ¿no? Viene a decir, el conocimiento no pasa todo por la conciencia, como creía Husserl. Hay conocimientos que no pasan por la conciencia, que tienen que ver con una parte distinta de la conciencia, que es el inconsciente, ¿no? El mundo de las emociones inconscientes que no controlamos por la conciencia. Entonces, una ética fenomenológica debe describir previamente esto, ¿no? La crítica fundamental, que después vamos a ver cómo la retoma Heidegger, es que el conocimiento no se explica